provoca la suba del dólar blue, que ha sido noticia esta semana como tantas otras, y volvemos siempre a hablar de lo mismo. Sube el dólar, la inflación. Tanto que hablamos de congelamiento de precios, ¿no podemos congelar el dólar? Sí, estaría bueno eso, ¿eh? Para hablar de este tema nos vamos a poner en contacto con Marcos Lucero, el director de Finanzas San Luis, para charlar y analizar un poco el contexto en el que estamos en cuanto a lo económico, ¿no? Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien. Marcos, es decir, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero es una gran preocupación que seguimos teniendo. El tema del dólar, otra vez arriba. Otra vez arriba y bastante alto. Sí. Todo el mundo está ansioso últimamente por la escapada del dólar informal, el llamado dólar blue, ¿no? El viernes pasado sobrepasó, digamos, llegó a esa marca histórica de 195 pesos por unidad. Este valor lo había alcanzado el 23 de octubre del 2020, Sí. que en esa oportunidad inesperadamente en pocos días subió 50 pesos para ubicarse en ese valor histórico, ¿no? Claro, y hoy llegó a 198, cerró en 197. Cerró en 197. Bueno, ahí, como te comentaba, en el 2020 el gobierno tomó una serie de drásticas medidas para tratar de bajarlo, ¿no? Sobre todo para que no pasar esa barrera psicológica de los 200 pesos. Uh-huh. Y fíjate que terminó cotizando a 169 pesos, es decir, 26 pesos menos que el récord. En ese momento se llegó por varios factores, principalmente por la gran emisión monetaria que se realizó para hacer frente a los problemas que se generaron, ya todos sabemos, por la cuarentena, los negocios que estuvieron cerrados, y el gobierno tuvo que salir a hacer, digamos, mucha ayuda. Esto lo financió con emisión monetaria, ¿no? Y también sabemos que cuando se inyectan pesos en la economía, bueno, ¿a dónde van a parar esos pesos? Van a parar o al consumo o van a parar a inversiones, ¿no? Sí. Y las tasas de interés estaban muy bajas en esos momentos, entonces la gente empieza a consumir, empiezan a subir los precios y también se empieza a volcar hacia el dólar, ¿no? Las políticas del gobierno lo hicieron reducir bastante y en abril de este año llegó a 139 pesos por unidad. Uh-huh. Es decir, quisieron bajarlo de una brecha de casi el 150% con respecto al dólar oficial hasta el 50% en abril de este año. Luego de ese récord del viernes pasado, este lunes aflojó un poquito, bajó un peso para cotizar en 194. Pero luego el martes subió a 196, el miércoles a 197 y hoy llegó a tocar, como bien decías, Ivana, los 198, sí. Pero luego volvió a quedar y cerró, sabemos que la plaza cierra a la siesta, ¿no? Sí. A 197 pesos. ¿Sí? Qué bárbaro, estaba pensando, Marcos, cómo ha quedado totalmente fuera de contexto el dólar oficial, ¿no? Ya nadie habla del dólar oficial. Exacto, Hernán. Lo que se habla sobre el dólar oficial es que todo el mundo se pregunta cuándo se viene la devaluación del dólar oficial. Esa es la gran incertidumbre, si bien el gobierno sale a decir de que no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Gabriela Cheruti, la portavoz del gobierno, en estos días salió nuevamente, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, también lo ha asegurado, de que el dólar oficial no va a saltar su cotización. Sobre todo ellos argumentan de que la cotización del dólar informal es, digamos, es un mercado muy pequeño, si bien es un mercado testigo de lo que sucede en la economía, pero que es un mercado bastante pequeño y que eso no pone mucha presión sobre el dólar oficial. Los analistas privados no piensan lo mismo. Claro. Teniendo en cuenta además de las magras reservas que hay en el Banco Central, entonces si el gobierno tiene que salir a intervenir en el mercado cambiario, comprando mayor cantidad de moneda vendiendo mayor cantidad de moneda norteamericana, bueno, eso va a poner presión más sobre las magras reservas que tenemos. Y bueno, en estos momentos tenemos, digamos, poca liquidación por parte de la cosecha, por parte de los productores primarios. Entonces se ve un panorama complicado para el dólar. ¿Hasta cuándo se puede seguir con la emisión monetaria? La famosa maquinita que fabrica pesos. ¿Y cuánto repercute eso en otras cosas? Por ejemplo, en la inflación. Bueno,
repercute en forma directa en la inflación, aunque no lo haga instantáneamente. Muchos hablan de que los efectos de la emisión monetaria se ven recién en el siguiente trimestre, ¿no? Y bueno, siempre lo planteamos con ustedes, chicos, el tema de cómo se hace de recursos el Estado. Claro. El Estado se hace de recursos vía impuestos, es la primera fuente para hacerse de recursos. La presión impositiva llega casi al 60% en nuestro país. Obvio que no se pueden subir más los impuestos, las actividades no van, muchas actividades están en negro, digamos, precisamente porque si estuvieran en blanco no serían viables, ¿sí? Por el fuerte impacto impositivo que tenemos por el gobierno cobrando, ¿no? La segunda forma que utilizan los países para financiar el gasto público es la emisión de deuda. Y bueno, ya vemos los problemas que tenemos ahora en estos momentos las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que si bien es el que nos presta a la tasa más baja de todos, bueno, los fondos por ahí son utilizados más que para gastos de inversión, para gastos corrientes, y después no hay forma de devolverlos. Claro. Y es en la encrucijada que nos vemos en estos momentos, de que tenemos una serie de vencimientos muy importantes a partir del año 2022, y si no llegamos a una renegociación con los acreedores internacionales, vamos a estar complicados porque tampoco tenemos los dólares para pagar. Y la tercera fuente de financiamiento del Estado es la emisión monetaria. Sí. En la emisión monetaria, el Estado sale a gastar y como tiene el poder de poder imprimir, lo hace con ese dinero. Lo que sucede es que si tenemos la misma cantidad de bienes y servicios circulando en la economía y más billetes, lo único que queda es que suba el precio de los bienes. Es decir, no es que haya un límite, no hay una ley que prohíba emitir, pero eso obviamente se traslada completamente a inflación luego de un tiempo. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández, cuando dio un discurso, dijo que el problema no es la emisión monetaria, que eso no influye en la inflación, porque la base monetaria crece mucho menos que lo que crece la inflación. Y uno escucha al presidente y dice, qué bueno que así sea, pero porque uno por ahí no sabe de economía, pero los que saben, ¿piensan lo mismo? El problema del crecimiento de la base monetaria no sería tan preocupante, tan problemático, si al mismo tiempo creciera la economía en sí, creciera el producto. Claro. ¿Sí? El problema es que estamos teniendo un fuerte rebrote de la actividad económica, pero obviamente por efecto de rebote de la gran recesión que tuvimos, por efecto de la pandemia y la cuarentena, empezaron a crecer el índice de la construcción, el índice de la actividad manufacturera. Claro, si vos tenías los índices tan bajos, un mínimo que crezca lo tomás como un gran crecimiento. Exacto. Entonces, obviamente que cuando la economía crece, hace falta el dinero para poder hacer circular todos esos bienes, ¿no? Es como el combustible para que funcione un automóvil, ¿no? Pero sin embargo, lo que venimos evidenciando últimamente, y según los datos oficiales del INDEC, es que estos índices de crecimiento de la actividad económica empezaron a estancarse y aún hasta caer un poquito en el mes de septiembre, según los relevamientos del mismo INDEC, con el índice de la construcción, con el índice del nivel de actividad industrial, el índice del comercio. Ha caído un poquito la actividad. Entonces, si tenemos menos producto y más billetes, obviamente esto se transforma en inflación. Bueno, y el gobierno trata de frenar un poco la inflación, o por lo menos que nosotros no la notemos tanto, con el tema del congelamiento de precios. Los economistas históricos dicen que en realidad nunca ha servido. Nunca ha servido, y esa es otra también, es otra de las variables de incertidumbre que le ponen al dólar, y por eso la gente que se refugia en el dólar, digamos. La gente se refugia en el dólar básicamente, y siempre ha sucedido, en épocas preeleccionarias, la gente tiene incertidumbre, entonces se va a una moneda estable para tratar de proteger sus ahorros. O sea, ¿sí? Falta de confianza. Falta de confianza de lo que pueda llegar a suceder el 14 de noviembre, pero sobre todo lo que pueda llegar a suceder después del 14. Más bien. ¿Sí? Bueno, tenemos alta inflación, que según las expectativas relevadas por el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, no van a ser inferiores al 50% en el 2021.
Tenemos controles cambiarios, es decir, la compra de $200 por mes desde las cuentas oficiales, que inducen obviamente al demandante de dólares a volcarse directamente al mercado informal. Tenemos tasas de interés muy bajas en pesos para los ahorristas, que también llevan a ahorrar en dólares. Claro. Tenemos medidas económicas en contra de las expectativas de mercado, lo que decía Hernán, el congelamiento de precios y también la imagen de militantes controlando las góndolas del supermercado, no cae muy bien en el mercado, digamos, tanto en los oferentes también como en la población, los demandantes. Tenemos una regulación nueva de trazabilidad para la compra del famoso dólar bolsa, ¿sí? Los dólares bolsas que se compran, digamos, como una forma paralela. Uno compra un bono argentino nominado en pesos y lo cambia por un bono argentino nominado en dólares, lo vende en dólares y se hace de dólares. Bueno, ahora esto hay que ir depositándolo en las cuentas, entonces hay mayor trazabilidad, hace que la gente se vuelque al dólar informal. Las expectativas de devaluación que ya hablamos del dólar oficial, la mayor emisión monetaria, un alto riesgo país, había bajado bastante el riesgo país, había perforado el límite de los 1.500 puntos básicos y ahora estamos casi a 1.680 puntos básicos. Es decir, es impresionante el riesgo que suponen los bonos argentinos con respecto a uno tradicional. Eso se ve reflejado una diferencia en la tasa de interés, y en estos momentos estamos pagando por bonos en dólares 16,80% más que la tasa de interés de referencia. Por ejemplo, el bono del Tesoro norteamericano está en 1,57, entonces nosotros estamos pagando los bonos argentinos más del 18%. Lo que dijimos, las magras reservas del Banco Central y la lenta negociación con el Fondo Monetario Internacional, con mucho ruido político por detrás, echándole la culpa al gobierno anterior por tomar esa deuda, con algunos, digamos, expresiones políticas de decir que no vamos a pagar la deuda. Entonces se ve un ambiente bastante incierto. Por eso también sube el riesgo país, otra vez la falta de confianza. Exacto, la falta de confianza, por eso sube el riesgo país. Y como decía Hernán, como preguntaba recién Hernán, respecto a las medidas de controles de precios. Lo comentaba la semana pasada con el colega de ustedes, con Oscar Flores, con el cual estuve compartiendo esta mañana ahí en el Consejo Superior, que yo sigo un economista, Claudio Zukovicki, que dice, miren, el gobierno puede manejar una de las dos variables. O puede manejar el precio o puede manejar la cantidad. No puede manejar las dos cosas. Claro. Esto con respecto a todo, a los bienes y con respecto también al dólar. Bueno, con respecto a los bienes también, si nosotros ponemos precios máximos, ¿sí? Si ponemos precios máximos que estén por debajo del equilibrio, eso hace, por un lado, que se retraiga la oferta y por otro lado hace que se incremente la demanda. Entonces, ahí es cuando estamos pensando en el desabastecimiento. ¿Sí? Desabastecimiento porque, digamos, el productor, digamos, cuando se bajan los precios, quedan fuera del mercado algunos productores, los menos eficientes. Claro. Aquellos que no pueden producir a bajos costos, quedan fuera del mercado. Y además pasa que cuando se congela, digamos, el precio en góndola, pero la cadena que lo produce para atrás sigue teniendo el movimiento habitual, entonces uno termina, no sé, comprando un producto a 100 y lo tiene que vender a 90. Bueno, lo que pasa es que el gobierno lo que quiso lograr fue el acuerdo con los productores también, no solo con las cadenas comercializadoras, sino también con los productores. Claro. Lo que quiere es tratar de bajar la brecha de ganancia, sería de cada uno de los eslabones de la cadena, de tanto de producción como de comercialización. Entonces, pero inevitablemente, si tenemos varios competidores en un mercado, suponete que vendamos qué sé yo, soda en sifones de plástico, ¿no? Bueno, y sale, no sé cuánto no compro el producto, suponete que sale 100 pesos al público el sifón de soda, ¿no? Y hay productores que lo producen a 20, productores que lo producen a 30, productores que lo producen a 60. El que lo produzca a menos costo, obviamente, es el que va a tener mayor ganancia. Claro. Pero si te ponen un precio máximo de 80, y quizás un par de productores se queden afuera, porque ganaban muy poquito, Claro. costos altos, ganaban muy poquito,
se quedan fuera de ese mercado y ya tenemos varios sifones de soda menos para ofrecer en el mercado. Entonces, por esto se produce la brecha. Lo que decían es que el problema de que no va a haber faltantes en las góndolas en el corto plazo, porque ya los planes de producción de las empresas ya tienen stock, ya hay planes de producción, entonces por unos meses habría stock suficiente para cubrir la demanda. Pero si se pone este tope un techo a los precios de los productos, que en principio sería hasta el 7 de enero, bueno, ya las empresas reducirían los planes de producción futura. O sea, se vende lo que se tiene y no se produce más de ese producto. Exacto. O lo que suele suceder como siempre, ¿viste? Le cambian el envase, entonces ya no es el producto que está regulado. Claro, es que a mí me pasaba el otro día en un kiosco, si siguen achicando la Rhodesia, no va a ser más Rhodesia, desaparece. Se achican las galletitas, se achican los aceites, se achica todo. La Rhodesia ya es la tita y la Claro, totalmente. Bueno, Marcos, te agradecemos como siempre que nos hables de esto y nos desburres un poco en materia económica. Siempre digo, lo único que esperamos hablar de una mejora en esto y lamentablemente las noticias nunca son positivas. Hay que tener fe. Ese es el país que tenemos. Sí, esperemos, digamos, no hay mal que duren 100 años, dicen, y ni cuerpo que lo aguante tampoco. Acá venimos con unos cuantos para llegar a los 100, me parece. Siempre mi papá me dice, mira, tiene 76 años, y me dice, desde que yo recuerdo Argentina ha estado en crisis. Claro. Cuando no hemos estado en crisis. Claro. Tenemos algunas épocas un poquito mejor de crecimiento económico, de precios estables, pero la verdad que la economía nuestra es bastante volátil y digamos, el problema es que, digamos, la variable dólar, la variable tasa de interés, quizás podría afectarnos un poco más, un poco menos, para el ahorrista, para el inversor, pero eso si se traduce a inflación, en definitiva se traduce a pobreza. Claro. Y tenemos preocupantes niveles de pobreza llegando al 50%. Sí, tremendo. Y eso es gente que está sufriendo, ¿no? Es gente que no puede comprar la canasta básica, que no puede adquirir los productos esenciales, que tiene que comprar lo mínimo, lo justo y necesario, y que no puede hacer algún otro tipo, por ejemplo, de actividades recreativas, algún paseo, alguna salida. Entonces, eso es lo más preocupante. Digamos, el que más o menos tiene un salario asegurado, el que más o menos tiene un comercio y puede vender, y sí, bueno, se dará un gustito menos, pero tenemos que tener en cuenta, no puede ser que el 50% de la población, la mitad de nuestros, digamos, de los habitantes de este país, esté por debajo de la línea de pobreza, y sobre todo también la pobreza infantil, que los índices son aún más alarmantes, son aún más, llegando casi al 70% de los niños son pobres. Entonces, en eso nos tenemos que preocupar. Sí, más allá de los números, atrás de cada número hay personas. Exacto, y en eso tiene que ser muy fuerte la política económica para tratar de ayudar, digamos, y de crear las condiciones para que se genere la riqueza, para que la gente pueda salir de la pobreza. Hasta el propio gobierno ya está hablando de que las políticas asistencialistas son un parche de corto plazo. Sí. El Papa se expresó en ese sentido también hace unas semanas cuando dio un mensaje a un encuentro de empresarios aquí en Argentina. El tema de las ayudas sociales tienen que ser transitorios, tiene que ser un parche, se tienen que generar las condiciones para un sólido crecimiento de la actividad y del empleo para que la gente se pueda realmente ganar su propio sustento. Te mandamos un abrazo, Marcos, muchas gracias. Un abrazo, Ivana, muchas un abrazo, gracias. Hernán, un gran saludo para toda la audiencia y bueno, y recordamos que todas las noticias las pueden encontrar en finanzasanluis.com. Exactamente, por supuesto, ya están todos linkeados. Muchas gracias. Gracias, Marcos, buenas tardes. Bueno, ahí está Marcos Lucero D'Amico, docente de la